Colmena de Lectores y el día de hoy vamos a estar platicando sobre nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez y tenemos un invitadazo que es Moy Orozco Frausto, él es licenciado en letras, así que se va a poner muy bueno. Nosotras somos Marcela, Viridiana, Marta Olivia, Astrid y somos Podcast Colmena de Lectores. Te invitamos a que le des like, compartas y hagas tus comentarios para que nos siga apareciendo el algoritmo y poder llegar a más personas. Pues chicas, buenas tardes, bienvenidos Moy, bienvenido a Podcast. ¿Qué tal si nos cuenta cómo te conocimos y cómo leímos, o sea, cómo terminamos? ¿Cómo llegamos aquí? Sí, es una historia interesante porque de hecho Mariana Enríquez fue el punto de unión con Moy y con Soar, que fue también quien coordinó otra de las sesiones con Mariana Enríquez. Estábamos en una reunión donde fuimos invitados como club de lectura y estaban ellos también en el Premio Internacional Ramón López Velarde. Y resulta que tienen un club de lectura, empezamos a hablar y nos dice Soar y Moy, ¿han leído a Mariana Enríquez? No le hemos leído. No, es que tienen que leerla. Y dije, no, pues sí. Entonces, pues una muy bonita coincidencia que culminó con esta lectura, que la verdad es que muy interesante. Ya platicaremos aquí a lo largo de esta charla, de todo esto. Y bienvenido, Moira, que nos resuelvas nuestras dudas, porque sí es una literatura compleja, no es como no fue fácil, es muy ecléctica en muchos sentidos. Y pues sí, ojalá y con las dudas que incluso nos fueron surgiendo a nosotros al momento de leer el libro, pues tú nos puedas aclarar muchas cosas, porque la verdad es que tiene muchísima tela de dónde cortar este libro. Para empezar, cuéntanos de la escritora, o sea, platícanos de Mariana Enríquez. Bueno, antes de empezar propiamente con la autora, me gustaría hablar un poco de la novela al respecto, porque creo que Nuestra parte de noche es una novela para lectores. Evidentemente, Mariana Enríquez entiende el tipo de público al que va, al que se dirige, sabe que tiene cierto tipo de expectativas, sabe que cierto tipo de obras tiene ciertos tropos, ciertas estructuras, ciertas fórmulas, y lo que hace Mariana es darle la vuelta, ¿no? Porque es una obra que está llena de otras referencias literarias, está llena de poesía, apela mucho a otras obras del género de terror, de la literatura oscura, ese tipo de cosas, pero también al cine, a las series, a la música sobre todo. O sea, creo que es una novela altamente musical y es muy evidente que la señora Enríquez pues definitivamente tiene un bagaje simbólico así gigantesco que esta novela condensa y que está llena de referencias, pues, ¿no? O sea, para todos estos cazadores de huevos de Pascua Políticas, culturales, sociales. Sí, y además también yo creo que es una obra que apela también a cierto sector poblacional, porque la obra ocurre pues entre los 80 y los 90, ¿no? O sea, bueno, 70s, 80s, 90s, y creo que también es un espacio temporal que, pues sí, que los tempranos millennials y los tardíos generación X, pues es un periodo temporal que conocen muy bien, que entienden muy bien y que pues justamente apela a esa juventud de varias gente que ya somos adultos ahora. Pues, que lo puedes ir leyendo y tú mismo te puedes ir ubicando en los años que se está... Porque en muchos momentos de la novela los protagonistas son jóvenes, pues, ¿no? O sea, son niños o son adolescentes y adultos jóvenes. Jóvenes adultos. Entonces justamente cuando tienen estas referencias musicales, estas referencias de cine, o sea, porque hay un montón de cine de los 80, apelan a esa nostalgia cultural que uno luego tiene. Y que incluso si son más jóvenes, pues también es como, quizás crecieron con eso y era la música que escuchaban sus papás, ¿no? O sea, logra conectar varias generaciones. Sí, porque además también es una novela generacional, pues, ¿no? O sea, sí. De lo que hablábamos, comentaba Soar en su sección. ¿Cómo? Se fue donde sí. Sí. Es que, o sea, a mí esa idea que dijo Soar sobre la similitud de Nuestra parte de noche con 100 años de soledad y con la casa de los espíritus, la verdad es que sí me hizo así como que ¡boom! Sí, dije, claro que sí, o sea, son todos estos personajes, como decías, generacionales. Y ir y viajar en los tiempos, ¿no? Sí. Los personajes, como uno te relaciona y... Esa parte a mí me gustó mucho
mucho cómo cambiaban de un tiempo a otro y no perdías la secuencia. O sea, no era un reburujo o que tuvieras que leer algo para saber que te quedaste. Esa parte a mí se me hizo muy padre, cómo la manejó él. Y ahorita que lo mencionan, justamente esta cosa que la novela es misteriosa, ¿no? O sea, porque empieza con misterios, ¿no? O sea, como de, ¿por qué me he muerto? ¿Dónde está la mamá de este niño? O sea, ¿por qué este hombre güero y guapo está en un padre tan negligente? Y la novela lo que hace es que sí te plantea estas preguntas, estos misterios, pero no te suelta pistas falsas, ni es confusa a propósito. Es compleja, pero no es confusa, pues, ¿no? O sea, sí tiene una claridad que con una lectura atenta puedes continuar con esas Como cosas. esas lecturas que estás leyendo y en el desarrollo tienes a 5 asesinos y al final no era que pensabas esos 5, ¿no? O como en 100 años de soledad, que si hay un rollo de tener que leerlo con el árbol genealógico a un lado, ¿no? Ir haciéndolo y así. Porque ciertamente tiene esta cosa de estas obras generacionales muy del boom latinoamericano, pero concentrado, como destilado, menos personajes en un espacio como más pequeño, que no lo hace ni simple ni sencillo, sino sencillamente permite que la complejidad esté más contenida y que el lector pueda aproximarse con más salvedad. Y algo muy importante en esta similitud es como las heridas de los personajes, ¿no? O sea, en la casa de los espíritus, cómo iban pues sufriendo ahora sí que Clara, Blanca y Alba de lo mismo, hasta que Alba, creo que era la menor, ya decide como cortar con su lazo familiar y terminar con todo, ¿no? Con los Buendía pasaba lo mismo, o sea, cómo iban repitiendo actos hasta que ya uno dice, ya, basta. Y en nuestra parte de noche ocurre algo similar, o sea, se mezclan, pero es Gaspar, Gaspar y el papá Juan tratando de salvar a Gaspar, su hijo, de este destino familiar. Y que justamente en el esfuerzo por estarlo salvando también le está haciendo daño, ¿no? O sea, también porque no lo deja tomar la decisión de libre albedrío de poder pues hacerte cargo como de tu destino, ¿no? Bueno, es que creo que más que eso se trata, yo creo que también de condiciones materiales, pues, o sea, finalmente Juan nunca tuvo un espacio saludable donde crecer, entonces, ¿cómo tendría las herramientas emocionales para comunicarle el cuidado a su hijo? Pues, ¿no? O sea, por más buenas intenciones que tienes, si la única herramienta que tienes a disposición es un martillo, todo parece un clavo, pues, O sea, ¿no? hizo lo que pudo con lo que tuvo. Exactamente, si Juan todo el tiempo ha estado en esta situación de profunda violencia, de poder, de que todo lo puede solucionar básicamente con magia o con dinero, y si, todo el tiempo está siendo parte de una cadena de instrumentalización que ha destruido a todos los que están previos a él, ¿cómo tendría las herramientas para salvar a su hijo? O darle algo mejor. A ver, pero para que nos entiendan nuestros amigos lectores que están de este lado, vamos a agarrar un poquito, pues ahora sí que ahorita, platícanos un poquito de esta novela, o sea, que mencionas poesía negra o poesía oscura, Mariana, que es toda una rockstar en este tema en Latinoamérica, o sea, vamos explicando un poquito por qué nos fascinó tanto, o sea, porque... Y desde el nombre, ¿no? Que hay Y no es una nuestra referencia. parte de nuestra parte de noche, ¿no? Porque todo el mundo, no, es de noche. Cuéntanos de María. A ver, la anécdota de la novela, intentando ser lo más sintético posible, cuenta la historia de Juan, que tiene estos poderes para contactar con una dimensión paralela a la nuestra, donde habita una especie de entidad, deidad oscura, incognoscible, que se conoce como la oscuridad. Él tiene un hijo que es Gaspar, que hereda sus poderes, y la problemática es que justamente son medium para una orden, una secta que convoca y adora a esta deidad, afincada en Argentina durante los distintos momentos políticos de la dictadura en Argentina, y justamente utilizan como su poder económico, producto del imperialismo, el colonialismo, y liderado por una familia la explotación, sus nexos con el poder para utilizar justamente estos serie de conjuros que terminan siempre destruyendo al medio, y cómo Juan intenta salvar a su hijo de esta orden, y pues básicamente es la aventura, los periplos de Juan y su hijo intentando escapar con la orden y eventualmente enfrentándose a la misma. Yo creo que sería más o menos en grandes rasgos la anécdota de la novela, y pues creo que hay justamente varias cosas que aparecen ahí que otra vez hacen a Mariana Enríquez, esta gran autora,
porque creo que una de las cosas que hace es regionalizar el miedo, ¿no? O sea, es una obra cuya ambientación es oscura, tiene claros momentos de terror, como La Casa de Adela, por ejemplo, pero en otros momentos es fantasía oscura, en otros momentos es una aventura siniestra, en algunos otros momentos es pues un thriller periodístico incluso. Sí, eso sí, hasta periodístico. Y que la cosa que tiene ya para a profundizar en el tema es que no solo toma claramente las influencias del cine y la literatura del terror anglosajón, germano, europeo en general, sino también les da este toque latinoamericano, ¿no? La aparición de la selva, el asunto de que esto ocurre en un país gobernado por una dictadura militar, este asunto como los problemas políticos que se están... como los asesinatos, los desaparecidos. Eso es más terrorífico todavía. Es más terrorífico porque justamente ocurren en nuestros países sin necesidad que haya una orden siniestra oscura, ¿no? Y que sí, justamente hace lo que muchos autores coinciden, que es el gótico latinoamericano, ¿no? Como esa cosa que solo puede aparecer en Latinoamérica, ¿no? Esta combinación de lo profano y lo sagrado al mismo tiempo, la violencia y la cotidianidad que siempre están ahí en paralelo a punto de friccionar, y yo creo que es una de las cosas que hace Mariana Enríquez. Y quizás por eso también creo que a todas nos recordó como ciertos escenarios, ¿no? Yo te platicaba que pensaba en la carretera de Ensenada, de Tijuana a Ensenada, donde hay como una capilla con un demonio así gigante. O sea, en mi mente era como ahí donde ocurrían los rituales. Y Marce también tenía como un Sí, yo sitio que tengo recordaba. un minero, se llama la Noria de San Pantaleón. Está medio abandonado, medio no. La peculiaridad de ahí es que tiene su iglesia con el santo patrón oficial, el religioso, y está la contraparte, que es el templo de la Santa Muerte. Cuando yo entré a ese lugar, les juro que me dio escalofrío y me dolió la cabeza. Era entrar y ver ahí, era una figura así, no era más grande que esto. Ni siquiera era como la Santa Muerte que nos pintan, también es muy antigua. Nos contaba ahí el que la venera, el que la tiene, que era porque un minero la vio cuando iba a entrar y todos los mineros se encomendaban a ella, porque, o sea, pues estaba el riesgo, ¿de qué años estamos hablando? De la conquista, de cuando la minería era muy explotada, no había protección, no había nada, entonces pues se quedaban en la mina. Y contaban que era encomendarse a la niña blanca, le decían así, pero sí era muy tétrico. Y era lo curioso que venía gente de muchos lados, muchos países, me tocó ver billetes de Rusia, billetes de Colombia, billetes de Brasil. Viene gente en una manda especial a ver a la Santa Muerte. Es que en Brasil hay mucha santería. Sí, es el chamanismo y santería todavía, ¿verdad? Yo creo que es, bueno, si no me equivoco, es como la parte indígena que todavía... Bueno, de hecho, en el caso de Brasil, y justamente es una de las razones por las que también pasa en Cuba y en Haití, es por La migración. por la esclavitud de personas de ascendencia africana, justamente que traen con ellos el palo mayombe, el gurú, ese tipo de cosas, se mezcla con la cultura regional y con el catolicismo también, y tienen este sincretismo religioso que combina justamente las creencias animistas, chamánicas africanas con las creencias de los naturales, salpimentados con el catolicismo. Pero, o sea, te fijas la similitud de México-Argentina, o sea, no, cuando describían el templo de Santa Muerte, pues mi cabeza luego se fue a la Noria de San Pantaleón y me recordó a la niña blanca. O sea, y San la Muerte sí hace referencia a la muerte, o sea, a la Santa Muerte. Bueno, es un propio santo, pues, o sea, tiene su propio culto, o sea, no tienen esta No es la imagen Santa como nosotros la conocemos. Hay un término que se llama evolución convergente, que es básicamente es como dos especies absolutamente no relacionadas terminan generando como la misma respuesta evolutiva, ¿no? O sea, por ejemplo, los murciélagos y las aves no están relacionadas, pero llegaron básicamente a la misma conclusión evolutiva. También hay una evolución convergente. Pensé que iba a decir los murciélagos y Batman. También ocurre eso culturalmente. Hay una evolución convergente de cierto tipo de religiones. Si tú te pones a pensar, todas las religiones politeístas, por ejemplo, tienen su dios de la muerte, su dios del sol. O sea, llegan como a. Está la misma deidad comparada a otra cultura. Que son deidades que cubren elementos más o menos parecidos. Y San la Muerte es una evolución convergente porque pertenece más bien, es la evolución cultural de una figura religiosa española que es el Cristo de la Paciencia. Que es Y dices que tiene hasta la misma... Tiene la misma postura, que tiene que ver con el asunto de
tener fuerza ante la adversidad para resistir lo que estás viviendo, ¿no? Y que termina transformándose en San la Muerte eventualmente. Y que pues básicamente es un santo que no tenía ni idea de que existía hasta que leí la novela y descubrir que sí es un culto muy extendido en Argentina, especialmente en la parte de la selva, porque además también hay que entender una cosa de la novela, ¿no? La selva también es un personaje muy importante, pues, ¿no? Sí, porque habla de la selva, se lo llevó la selva, lo tragó la selva, Los desaparecidos que se perdían. la guerrilla, la vida dentro de la selva. Cierto, la guerrilla. La guerrilla también. Los guaraníes también, o sea, los mencionan mucho en la cultura de los guaraníes. Sí. La cascada, ¿no? Que hasta tiene la garganta del diablo, ¿no? Ah, sí. Que tiene justamente esta idea muy de la literatura en general, que tiene, de la mitología sobre todo, que justamente hay como cierto tipo de espacios como los bosques, las cuevas, las cascadas, que son una especie de entrada a un mundo diferente que no es el mundo del día, ¿no? Como el el mundo del portal, orden, ¿no? ¿no? Sí, lo que llamaría Joseph Campbell el umbral de la puerta, ¿no? Que sirve para cruzar a un mundo oculto, un mundo subterráneo, un mundo donde nuestro protagonista tiene que entrar, enfrentar pruebas y obtener un poder para poder regresar al orden, al mundo diurno, ¿no? Oye, y hablando de estos simbolismos, que creo que, o sea, para quien termine de leer nuestra parte de noche y después vea el podcast, se va a quedar así como, "Oh, ¿en serio? ¿Es eso?". Cuando habla también de las tarjetas de tarot, aparece la de la torre, ¿no? Yo las que... Aparecen dos. La luna y el colgado. Ah, la luna y el colgado. Y esas, o sea, ¿cuál es su significado o por qué crees que aparecen justo esas y no otras? ¿Quieres preguntar? La primera que aparece es justamente la carta de la luna, cuando Juan le dibuja los símbolos de la carta de la luna a Tali, ¿no? La tía novia. Y la carta de la luna, que es básicamente una representación de una luna en cuarto, sobre un río en el que hay una langosta y un lobo y un perro enfrentados, ¿no? O sea, que bien podrían estar jugando peleando, ¿no? La carta es ambigua al respecto. Y esa carta habla sobre todo lo mágico, lo oscuro, lo que no pertenece al mundo de la razón, lo que no pertenece al mundo de lo civilizado, ¿no? Todo lo que es el sueño, lo poético, lo primitivo también, lo salvaje, todo esto que pertenece al mundo del inconsciente. Pero el inconsciente no solo como falta de razón, sino también lo mágico, Pero no a la oscuridad como tal, no se refería a eso. No la oscuridad como una carga negativa, sino la oscuridad como el reino de lo misterioso, de lo oculto. Sí, no como a lo que ellos veneraban. Es que justamente también A lo desconocido también. a una parte importante que creo que tiene la novela es que la oscuridad, el dios al que está, no tiene moral, es una fuerza, es como un terremoto, es como un tornado, pues no tiene una moral, no es malvado per se, ¿no? Los que son malvados son los... Sí, porque pero no tiene volvemos a cara, eso. no tiene forma. Sí, no ahorita tiene- vamos como a lo que la oscuridad te otorga, ¿no? Porque Y- falta una tarjeta. Y la otra es la carta del colgado, que es básicamente un sujeto colgado en forma de Con las que decía con la pierna Tiene doblada, ¿no? una forma de escuadra. Así. Que está colgado de cabeza. Y esa carta significa el sacrificio, significa la paciencia, significa también el dejar que pase, tomar la decisión activa de no hacer nada, pues, ¿no? De Dejar que entender, pase. de entender que hay cosas que están fuera de tu control, que entender que hay como, que ante ciertas acciones lo único que puedes hacer es La aceptación, esperar. ¿no? La aceptación. Un poco, pero no es una aceptación resignada, es una aceptación de en este momento no puedo hacer nada, pero cuando pueda tomaré el rumbo de acción. Pues, ¿no? Entonces, viendo esas dos cartas seleccionadas, es así como entender lo desconocido, entender el mundo oscuro y además también tomar la decisión de guardar silencio en algún momento, ¿no? Que también había como las 3 leyes, ¿no? Una de las cosas que también tiene Mariana Enríquez es que si usted es fan del ocultismo, lo arcano, la magia y esas cosas, le va a encantar esta novela. Va a adorar esta novela porque está llena justamente de esas referencias mágicas, de esas referencias arcanas y esotéricas. Y entre ellas están como varios principios mágicos. Entre ellos, el de Trismegisto, creo que se llama. Sí, que es la de el principio para cualquier mago, para entrar al conocimiento mágico, es desear, conocer, atreverse y guardar silencio.
Entonces, si lo piensan un poco, esa sintaxis que hacen las cartas del tarot que se eligen en la novela, pues justamente cumplen estos principios mágicos. Para llevarte al desarrollo que vive desde la historia que te platican de Juan hasta el desarrollo que vive ya Gaspar de adulto, ¿no? El poder tener como ese control de no sé qué me pasa, pero puedo obtener ciertos poderes o ciertos... Que ahí, o sea, creo que es más bien como, que era la pregunta que igual quería hacer, ¿qué representa la oscuridad? Porque esta oscuridad te otorga un poder, o sea, cuando los amigos de Gaspar y Gaspar, esta Vicky y Pablo, van a la casa abandonada, entran como al umbral, tiran la puerta, o sea, ocurre como este episodio mágico, ellos adquieren poderes porque están dentro de la oscuridad, ¿no? Y ahí algo bien importante es como con todo poder, pues viene una responsabilidad o un precio por pagar. ¿Recuerdan cuáles eran los poderes que adquirieron cada uno? Si Pablo era homosexual y no podía enfermarse de SIDA, o sea, no podía... Se hizo Se hizo inmune. ¿Y cuál era el precio por ello? O sea, Pues veía morir a la gente que quería, que amaba, a sus amigos, y también no asimilaba en su momento que era gracias a lo que había pasado de niño, ¿no? O sea, como que no entendían el por qué, hasta la relación. Sí. ¿Y Vicky? Ella era médico y podía diagnosticar. ¿Y cuál crees que era su Precio. Sí, su precio? Doctora. Los doctores siempre tienen un precio. Ay, no sé, no lo identifico. ¿Tú qué crees que sea? No sé. Creo que por eso digo que era radióloga. Ella es argentina también. Pero yo no soy así, ¿eh? Era muy buena para diagnosticar, pero tenía ahí un problema para empatizar con el paciente, como que era como ruda, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas? Como que no ¿Cuál era tenía el como precio? la conexión con... Humana del dolor, ¿no? Sí, de la exacto. empatía de sufrir la enfermedad o tener Era como una Cristina de Grey's Anatomy, que es así como, o sea, ni siquiera tiene que preguntar, que es tan hábil que ya sabe que tiene, pero es torpe para comunicarlo. Pues finalmente yo creo que lo que termina sacrificando es su propia humanidad, ¿no? O sea, Ajá, este asunto y su vida personal de también. crear conexiones reales Por con... eso todos los doctores. Por eso decía que todos los médicos... No, fuera de Es que ahora que mencionan eso, que todos los médicos son así, ese tipo de cosas que mencionaron ellos. Es que creo que una de las cosas que hace también Mariana Enríquez es, o sea, el terror como género literario, ficcional en general, lo que hace es en realidad ocultar el miedo de una época, ¿no? Ponerle una máscara monstruosa a un miedo que ya existe, ¿no? El ejemplo que poníamos el día de la sesión es que, por ejemplo, pensemos en los slashers de los 80, ¿no? Halloween, Viernes 13, no, específicamente los slashers, que son hombre con machete gigante persiguiendo adolescentes idiotas. Jason. Viernes 13, sí, Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno y Halloween, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estas obras constantemente vemos una serie de fórmulas que se van repitiendo. Por ejemplo, este asunto, los que se van uniendo son personas racializadas, generalmente negros, personas que consumen drogas, personas que tienen sexo fuera del matrimonio, mujeres que tienen una vida sexual dinámica, y quien se salva, la mujer virginal, que es buena persona y que cumple con criterios maternales, que cuida a los demás. Entonces, ¿qué es lo que te está reflejando esas obras que constantemente se hicieron durante 15 años? Que es, le tenemos miedo a que la moral conservadora cristiana se rompa. O sea, eso es el miedo. Panista. Sí, Moral cristiana panista la actual. es un pánico moral el que está ahí reflejado. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, una serie de películas de seres que invadían a los cerebros, los cuerpos de tus seres queridos y los transformaban en esta mente colmena, que en realidad lo que estaban reflejando era el miedo a la amenaza roja, ¿no? El miedo al comunismo soviético. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta Mariana en la novela? Toma miedos cotidianos, por ejemplo, los desaparecidos, o que la gente con mucho poder pueda matar a quien quisiera con impunidad en Latinoamérica. Son cosas que se pasan en la vida real.
O por ejemplo este asunto del el pago que hacen todos por sus poderes, la deshumanización, la pérdida de los vínculos humanos de los médicos debido a lo demandante. Y hasta la pérdida de miembros por este cambio a un favor Ajá. de esta deidad, ¿no? O sea, Y en el caso de este Gaspar, sacrificio. porque en el caso de Gaspar no queda como tan claro que es lo que paga, pero el pago se hace por adelantado, ¿no? Él pierde No, su infancia. no, toda Su infancia. Bueno, no, hasta que se me Y, y solo para cerrar, ese mito cotidiano de, o sea, como buenos latinoamericanos que somos, es así como cuántas historias de infancias terriblemente violentas conocemos, ¿no? O sea, de hecho, incluso creo que buenas infancias son las menos que conocemos, ¿no? Son creo que más excepciones que reglas. Sí, exacto. No, de hecho, el título en sí, nuestra parte de noche, habla de la parte oscura que todos como seres humanos tenemos. Y entonces creo que desde ahí va la parte de que lo que pagan muchos de estos personajes y lo que pagamos en la vida diaria es pérdida de humanidad por muchos sentidos, ¿no? Desde cuestiones políticas, culturales, todo esto. Y eso es muy... A mí me encantó cómo hizo o sea, que englobó los temas que no te imaginarías, desde política, sexualidad, lo que fue la epidemia del VIH en Argentina en aquel tiempo, y lo logró conjuntar como una historia fabulosa, ¿verdad? O sea, que se tiene que tener de verdad un amplio contexto para poder realizar este tipo de... Y para poder leerla o sea, creo que aunque no tengas como todo el contexto y referencia, la vas a disfrutar, pero definitivamente si tienes como todas esas referencias, lo disfrutas más porque entiendes por qué pasa algo y entiendes algo muy importante, que absolutamente todo en esa novela pasa por algo. O sea, quizás no lo sepas en este momento, pero a medida que avances va a ser, como con el fotógrafo, o sea, sí. El fotógrafo que aparece al inicio de la obra, al inicio, que simplemente se encuentra a Juan con Gaspar, y decide tomarles foto, les da una dirección falsa, se pierde y ya, ¿no? Y tú dices, pues ese fotógrafo... Y 20 años después... ¿Por qué me eché un capítulo de un fotógrafo y no tiene nada que ver, ¿no? 20 años después, o no sé cuántos después, pero cuando Gaspar es ya mayor, se encuentra este fotógrafo que es el novio de su amigo Pablo. Y entonces el fotógrafo empieza a conectar y a contarle como sobre la familia de su madre. Sobre Juan, o sea, lo que conoció de él, sí, porque después se pone a investigar de la familia de Rosario. Y es ese nexo como más adulto que va a tener Gaspar para entonces entender por qué su papá hizo lo que hizo. Que eso pasa y mucho también qué interesante, en la psicología familiar. Porque no solo la versión de Gaspar, sino también la historia que cuenta Rosario, la mamá muerta, de esta vida juvenil que también vivieron ellos, o sea, antes de convertirse papás y que la orden los absorbiera pues a un 100%, lo que ellos viven también como en Inglaterra, lejos de los problemas que había en Latinoamérica, a lo mejor con otro contexto, en un ambiente pues que tenían buena posición, privilegiado se podría decir, el acceso a idiomas, a libros, a cultura. Creo que también todo esto te envuelve un poquito de poder ver las perspectivas de los personajes, porque pues digamos que el libro está narrado por cuatro personajes, ¿no? Ajá, y decía alguien en la sesión, es que ¿por qué la periodista me vuelve a repetir lo que ya leí, ¿no? ¿Por qué Rosario me repite este acontecimiento? O sea, y realmente, no recuerdo si tú o Sobar nos explicaban así como que, bueno, es que la historia ocurre, pero realmente... decimos, siempre hay dos versiones, ¿no? La oficial y No, y como lo vivo yo, no lo vas a vivir igual tú, entonces podemos platicar la misma historia y no voy a platicar como yo la vivía, como la vivió Moy, ¿no? O con la información que yo tenga, a lo mejor no es la misma información que tiene. Y una cosa importante ahorita que mencionabas sobre la oscuridad, y que la oscuridad, una de las cosas que representa, o sea, creo que representa dos cosas fundamentalmente. Una es el poder. Y toda la obra siempre está mediada por las relaciones de poder entre todos los demás. O sea, a final de cuentas, por ejemplo, ahorita que decías esto de la perspectiva, la periodista no tiene ningún tipo de poder. Es una víctima absoluta de este juego que hay entre
Juan Gaspar y los miembros de la orden, y ella se queda en medio y pues es aplastada por completo por estas dos potencias tan grandes. Tú ves a Juan y de una u otra forma, a pesar de que sea enfermizo, sabes que de una u otra manera tiene el control de la situación todo el tiempo. O sea, hay una cosa de, tú sabes que Juan es poderoso, ¿no? Cuando pasas con Rosario también sabes que Rosario es poderosa, ¿no? O sea, que tiene este poder de su familia y la relación que tiene con los demás siempre está mediada justamente por la cantidad de poder que tiene. Lo que da miedo con Gaspar y pone esta sensación cada vez que él y sus amigos se meten en algún lío, es que sí, en Gaspar hay un potencial de poder, pero todavía no lo tiene, pues, ¿no? Entonces justamente lo hace más vulnerable. Y las partes de la infancia yo creo que son de las más tensas. Otra vez, por ejemplo, cuando entran a la casa de Adela, tú no sabes qué va a pasar en esa casa, ¿no? Y todo el tiempo es tan tenso y se va enrareciendo tanto el ambiente que sabes que solo son niños, ¿no? Y recuerda mucho a la obra de Stephen King, especialmente a It, que son estos niños que están enfrentando una fuerza maligna que los adultos no comprenden, ellos, pero la sienten. Y justamente está como todo el tiempo en tensión por la falta de adultos, mientras esta fuerza oscura está enfrentando esta inocencia. Y si lo piensas, es básicamente la misma estructura que tiene los capítulos de la infancia de Gaspar, porque justamente no tiene poder respecto a la familia que integra la orden, tiene un montón de poder, Juan tiene un montón de poder, Rosario tiene un montón de poder, la pobre periodista no tiene poder y pues básicamente tienen que sacarla con la espátula del piso, pues. Oye, y ahorita que dices esta lucha de poder, que dices, todos tienen poder, pero siempre te mostraba que había alguien con más poder. Pues sí, una jerarquía. Que nosotros pensábamos de que pues Juan es el medium que tiene el contacto con la oscuridad, que a lo mejor es el que todo el mundo debería de venerar, de cuidar, de satisfacer, porque es quien les entrega este vínculo, pero aún así está la mamá de Rosario que le dice, tú puedes ser el medium, pero yo te controlo a ti. O sea, y es esta lucha de... A Rosario por eso la matan. Porque decían, imagínate el poder, Rosario, Juan su esposo y Gaspar el hijo. O sea, era un peligro ella. Pero lo que mencionaba es que no es una lucha de poder, es una relación de poder. Porque está bien claro quiénes tienen más poder que los otros. Y yo creo que otro de los temas bien importantes de la novela es el colonialismo. Porque justamente estas familias son de ascendencia europea, particularmente inglesa. Recordando justamente cómo han sido estas familias de origen europeo las que han acaparado el poder y concentrado toda la fuerza política y económica en países como el nuestro, ¿no? Sí, esta monarquía, pero es una monarquía adaptada al capitalismo, porque lo que tienen, o sea, sí, están todos... Sí, llegan y, ay, sí, tú mandas en tu país, pero pues en realidad yo sigo teniendo Sí, poder. con las haciendas, con todo esto de que tenían esclavos, o sea, seguía habiendo esclavitud aún en esa época, sí. El linaje, las conexiones, o sea, y esta lucha están en las universidades más prestigiosas del mundo, o sea. Y volvemos a encontrar esta lucha o esta defensa por los derechos de los trabajadores del campo, ¿no? Que hablaba de... O tan sencillo, de la otra medium que hablan, recuerdo en la novela que hay una medium previa a Juan. Ajá. Sí, la del que le pusieron un diamante aquí. Que es una niña africana. O sea, africana. qué cosa más que reflejara el colonialismo que unos ingleses secuestrando a una pobre niña africana. Sí. Pues, ¿no? Y Sí, terminó te dicen, no, creo que solo duró 3 o 4. Pues Juan fue el que duró más, ¿no? Porque cuando hace el cambio con esta Florence, lo que hace es como, si cuidamos más a los mediums, nos duran más. Pero ahí está claramente que no está mediada por la empatía hacia los medios. Sí, por el interés propio. Solo saben que si los tratamos mejor duran más rato y es más rentable, porque siempre lo que está mediando ahí es la cantidad de beneficio que obtienen. Porque, y ya cerrando como un poco también con la metáfora, porque creo que la oscuridad tanto representa el poder como representa el deseo. O sea, ese hueco que es imposible de llenar con nada, porque todos los personajes están deseando cosas todo el tiempo y se arriesgan y hacen cosas horribles y se autodestruyen a sí mismos por ese deseo que tienen. Entonces por eso también creo que la novela sobre todo es una novela de fantasía, porque en general las novelas de fantasía, bueno, las historias de alta fantasía son obras que hablan sobre el deseo y el poder, ¿no? El Señor de los Anillos, con el anillo único representando a la oscuridad, ese poder, ese deseo. Star Wars, que es otra obra, esas dos obras que son muy referenciadas en la novela, todo el tiempo están hablando de Star Wars y el Señor de los Anillos, porque el lado oscuro de la fuerza es esa representación también de la oscuridad, ¿no? Un poder metafísico fuera del mundo, que si consumes demasiado te vuelves adicto y él te consume a ti mismo, ¿no? Entonces son tropos que se van repartiendo durante todo el novela. Oye, y ahorita que hacías referencia a como a estos temas de la pérdida de moralidad, de lo cotidiano,
lo católico, cómo hace ella mucha referencia al poder que tiene como las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ¿no? Les da como mucha referencia y mucho poder, que esto alimenta, se supone que a esta deidad oscura, como dando esa referencia a es castigo, es malo, te genera esta energía negativa. Yo lo percibí más bien como un intercambio de energía. Pero más poderosa que una relación normal. Ella le da como esta más, yo sí lo percibí como que le da más fuerza que estas relaciones generaban como más poder. Lo que yo notaba era que, pues como esta comunidad de la orden, sí eran como definitivamente poliamorosos y no tenían como este tache de la moralidad. O sea que como decíamos al inicio, que este ser no era ni moralmente bueno ni malo, simplemente te dejaba ser, ¿no? Y ahí siento que también era eso, como que no era ni bueno ni malo, pero sí hacían como un, no sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, es que la idea esta del andrógino mágico, Ajá. pero que también es que, a ver, no hay una clara tradición esotérica, mitológica, de seres que comparten las características tanto femeninas como masculinas como entes de poder. Incluso si revisas la carta del diablo en el tarot, es un ser que tiene elementos sexuales de los dos géneros, ¿no? Y que justamente cuando hablan del andrógino mágico, lo siguiente que se encuentran sea David Bowie, claramente tiene que ver con eso. Pero también, bueno, como buen marxista, creo que una de las estructuras morales que hace la moral burguesa no es para los burgueses, la moral burguesa es para el proletariado, ¿no? O sea, es como de la burguesía sale un tipo de moral que tiene que seguir el proletariado. Sí, lo que te impuso pero nosotros no lo Pero como son burgueses y ellos están por encima de la élite, ellos pueden cuestionar la moral burguesa y justamente pueden transgredirla y hacer una serie de cosas que llevan a los límites de esa moralidad. En este caso, por ejemplo, la promiscuidad sexual, que es una cosa que claramente ejercía. Y claro, era lo menos malo que hacía la obra, pues, ¿no? De entre todas las cosas era lo más... lo de los niños, o sea, No, pero me dejé Aunque acá como con lo eso. describes grotesco, ¿no? Bueno, yo en el libro sí lo sentí un poco, o sea, demasiado explícito. Pues y explícito. cruel, ¿no? Es muy cruel. Sí, a mí sí me hizo mucho ruido esa parte, porque yo decía, rompen el punto de promiscuidad o simplemente es verlo como mera energía, como, necesito comida, vas y comes. O sea, pues si están rompiendo ese punto que ellos ya de verdad no distinguen, o nada más es hacerlo porque necesito esa energía para el momento, ya pasó y seguimos tan amigos como siempre. O sea, Yo me acordaba de los romanos, ¿no? De la época Ay, de los sí. romanos donde, pues sí, los emperadores, sus parejas sexuales eran o los hombres, mismos sí, soldados. los Las vástagos, fiestas los de vástagos. reyes. Y a las mujeres en aquel tiempo pues se les veía solamente con una capacidad reproductiva meramente biológica, ¿verdad? Entonces no sé si... Y otras para placer, o sea, había De las dos. que eran útiles para la maternidad y las otras eran para el placer. Bueno, aunque ahorita que hacen esta mención, el comentario que hace Marcia y que hace Marta de los niños y de la promiscuidad, es que yo creo que ese es el punto. Los miembros de la orden son más monstruosos que la oscuridad porque ellos, a pesar de ser humanos, han deshumanizado a todos los demás. Todo se convierte, o sea, ellos no tienen vínculos, ellos tienen intereses. O sea, todo el tiempo, a todas las personas que están viendo alrededor, todos los miembros de la orden están viendo qué tipo de provecho le pueden sacar. Y yo creo que una de las cosas a las que está comparando el efecto de la orden, pues es el capitalismo, ¿no? Porque es esta cosa de que todo es susceptible de convertirse en mercancía. Entonces, por tanto, para la orden todo es susceptible de convertirse en una ofrenda para el ritual de la oscuridad, si eso les da más poder, si les da acceso a más fuerza. Oye, Pero pero es valor, y- perdón, el valor utilidad, ¿no? O sea, así sea ser humano, pero sigue siendo valor utilitario. Oye, pero si hace referencia a esta elección, que lo venimos hablando ya en varios libros, esta elección que dice, la oscuridad no es buena ni mala, o sea, entonces es decisión de la orden, en este caso, el cómo llegar a complacer a la oscuridad. Hay una cosa que dice constantemente la novela, que realmente todos estos escritos, todo esto que les manda la oscuridad a través del medio, no saben lo que dice realmente. O sea, que
hay una constante que no Ellos lo sabemos están qué quiere, traduciendo. no lo entiendo, es una interpretación y que perfectamente Que podría decían los ser. escribas, Ajá. ¿no? Oye, ¿Eran y escribas? algo bien importante, ahorita que decías lo de que la oscuridad, o sea, también se le daba como esta cosa utilitarista, en la que incluso puedes monetizar cosas, ¿no? A mí me impresiona mucho cómo Mariana Enríquez toma historias de la vida real y las mete en sus cuentos. Hablábamos también del cuento del Cecil Hotel en Los Ángeles, y cómo en su historia hace como un ritual alrededor de esta persona que se muere en el tanque de agua, ¿no? Y aquí aparece Omaira. Omaira es una chica que muere siendo televisada. O sea, cómo se monetiza la oscuridad. Y eso no es ficción, o sea, eso no fue Mariana Enríquez, eso fue la vida real. Y la elección de decir, voy a alimentar a la oscuridad con el mal, con el sufrimiento. O sea, ¿qué les hizo pensar que eso te iba a generar más energía, más poder, en lugar de actuar bien? ¿Sí me entiendes? O sea, porque de todas maneras ellos siempre estaban en busca de un medio más, por si les llegaba a fallar el que tenían o por si Gaspar no se revelaba. Pero ¿por qué a través de la crueldad? ¿Por qué a través de la maldad? O sea, ellos interpretaban o lo interpretaron a su ser, y siempre fue hacia el mal, hacia el oscuro, hacia el terror, hacia el... Algo que no sé qué ¿Qué conexión lógica tenga. Por ejemplo, no sé si es realidad, no sé si es mito, de verdad no sé qué porcentaje sea un invento, chisme. Todos, yo he sabido que los líderes mundiales todos buscan algún tipo de ritual para llegar al poder, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué será eso? Que todos tenemos esa parte primitiva, ese lado oscuro, ese lado malo, que para llegar al poder buscan la oscuridad. Por ejemplo, he escuchado el Bester Gordillo que se iba a África, tenía que cazar que la metían en leones, el corazón, o sea, tampoco mi cabeza no me imagino qué tipo de rituales hacía, pero sí me hace ruido pensar. Porque dicen que todos los líderes tienen que recurrir a algo siniestro, algo oscuro, algo... A una deidad mala. Sí, les digo, no sé si es verdad, porque entre lo que lees, entre lo que es invento y todo, pues uno se queda con la duda, pero... Y hablábamos desde Madero, ¿no? Con sus sesiones espiritistas. Es que todos, desde los romanos, o sea, sí, sus rituales, los egipcios, los masones, o sea, todos. Vamos empezando por partes. Por ejemplo, esto que decías de Omaira, o sea, este asunto de... O sea, yo cuando me enteré que una niña colombiana aplastada por un terremoto y vista morir en vivo en tiempo real, hizo que el mundo fuera un poco más oscuro después de leer eso, o sea... No fue mejor. No, fue bastante más oscuro. Y pensando, por ejemplo, que hace 2 semanas, en una plataforma que se llama Kik, que es una plataforma de streaming, de transmisiones en vivo, se murió el primer generador de contenido porque lo estuvieron torturando en vivo. Y es así como, güey, o sea, ¿cómo podemos verlo de manera? Y es como, esta cosa acaba de pasar hace... Y hace poquito. Hace 15 días. Y no es ficción, Y terror. ¿Cómo el algoritmo se convierte también en esta especie de deidad siniestra que no sabes complacer, pero intentas darle todo de ti para que te beneficie con sus regalos, con sus dones, ¿no? Pero imagínate los que venís, o sea, Ajá, o sea, hablando de la Deep Web. Hay una responsabilidad también del público, pues, ¿no? O sea, y ahorita que decías esto de los líderes, porque justamente recordaba este libro de los brujos del poder, donde cuentan específicamente cómo el Bester, para evitar ser corrida por Cedillo, va con un sacerdote, creo que de Palo Mayombe en África, y le sacrifican un león que le tira la sangre encima y le todo eso. Y que le dijeron que, o sea, el dinero que nos diste fue para pagar el león, ¿no? El pago todavía no lo haces. Y que justamente cuando se cumple el ritual, es aplastado por un elevador su nieto favorito. Y ahí no se acaba el chisme, porque está bueno. Wow. Porque justamente tenía poco que el Bester se había hecho una cirugía en la cara, ¿no? Entonces básicamente le dijeron, no hagas expresiones porque está frágil. Justo cuando le acaban de operar y le dicen, le dan las instrucciones de por favor, lo menos que pueda mover la cara, bla, 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 es cuando se muere el niño. Y está ahí en llanto y está destrozada. Y una de las razones por las... El Bester es como la... Y es el pago que hace.
paga a su nieto favorito, y no solo eso, ¿no? Esta deformación que causa el mal, que pasa también en nuestra parte de noche, como la suegra de Juan queda deformado, de la misma forma que en Star Wars, por ejemplo, el emperador Palpatine o Darth Vader están formados por el ejercicio de poder, pues, ¿no? Por ese deseo oscuro, ¿no? Que la oscuridad demanda. Y bueno, y esta cosa que dices de que todos los líderes buscan como este poder, yo creo que todos los líderes, bajo las condiciones filosófico-políticos existentes, porque si todo lo que deseas es el poder, entonces vas a hacer todo por el poder, pues, ¿no? Ajá. Porque justamente es la construcción que hacemos. Si tuviéramos un tipo de sociedad diferente, donde es así como el beneficio sería todo, la construcción del apoyo mutuo, tendríamos otra forma de Sí, se relacionarnos con eso. manejaría diferente. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hace el capitalismo, como decía Marx en el manifiesto comunista, como empieza, todos los sólidos se desvanecen en el aire, todos los sagrados se profanan. Tú piensas que tú tienes una religión animista y consideras que ese bosque es sagrado y ahí viven los espíritus de tus antepasados. Por supuesto vas a hacer todo para proteger ese puto bosque. Exacto, ¿no? porque es mi creencia. Y es... Pero alguien que su religión sea el dinero, como Vaya, suelen ser los voy capitalistas, Voy a es hacer como, todo por protegerlo. voy a intentar destruir ese bosque porque ese bosque no me sirve nada ahí. No, la siendo mejor el- valor son los árboles. es la madera, pues, el ¿no? suelo, o sea. Entonces lo que hace, justamente, ¿no? Entonces busca, si tú, o, por ejemplo, pensar en los rituales mexicas, ¿no? O sea, el imperio mexica era un imperio, pues eran ojetes, o sea, hay una buena razón por la que todos los demás fueron unieron a los españoles, porque eran una Abusivos. civilización antropófaga, eran literalmente caníbales. Entonces, si justamente tu pueblo se basa en la expansión militar, vas a construir una religión que justifique su expansión militar, ¿no? Si yo como líder lo que estoy buscando es consumir los cuerpos de los demás, entonces para justificar mi existencia, la existencia de este sistema político, voy a adorar a un Dios que se alimente de mis corazones. De otros más, Ay, pues, ¿no? de ahí en el pozole, ¿no? De los animales. Y entonces constantemente así hay otro montón Constructos. de constructos civilizatorios que justamente, otra vez, si todo lo que tienes es un martillo, todo va a parecer un clavo, ¿no? Entonces, si tu sociedad es una sociedad imperialista, explotadora, pues vas a generar dioses hambrientos y explotadores. Ajá. Sí, o sea, finalmente es como, estos sujetos hubieran abusado de los pobres en Argentina con la oscuridad o sin ellos, porque la única forma que tienen de relacionarse con otros que no sean su casta es la explotación. Y es como dice que la religión católica dice, Dios es imagen y semejanza del ser humano. Somos, entonces nosotros automáticamente lo creamos como un ser humano, cuando en realidad te habla de bondad, misericordia, amor, y nosotros creamos un Dios que castiga, que juzga, que te señala, que todo es pecado, o sea, por esta idea de Que te manipula a través de que te manipula a través de la religión, porque lo estamos asimilando imagen y semejanza del ser humano, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? O sea, es como esta misma analogía, se podría decir. Sí, bueno, es que yo creo que en general los dioses toman la forma de la civilización que los contiene. Oye, a mí otra cosa que me llamó la atención y me gustó mucho del libro fue que siento que además de esas referencias de poetas, porque lleva muchas referencias de rock, pero también, o sea, como que estructura muy bien el perfil psicológico de los personajes, ¿no? O sea, recuerdo por ahí una frase que tengo aquí anotada, que era explicando el actuar de uno de estos personajes. Dice, durante muchos años, por el caos en el que vivías, necesitabas el control, estar alerta. El desenfreno podría desestabilizarte. Eso es lo que crees. Y así como esa frase, o sea, donde le explica, por esto es que has hecho todo lo que has hecho en la vida, agarra a casi todos los personajes para explicártelos. Y era algo de lo que les intenté mencionar anteriormente, de que cómo nos va explicando la herida del padre, para que entonces Gaspar también entienda por qué él es así. O sea, eso se me hace como muy fuerte. Redondo, ¿no? Muy bien sí. armado. Sí. Y es que, ¿sabes qué también es una cosa muy interesante de la novela? Es una novela que está llena de personajes inteligentes. O sea, sí, Gaspar y todos sus amigos son listos. Juan es listo, Rosario es listo y todos sus amigos de ahí son listos. Flores es listo.
vistas, claro. Es una novela llena de personajes vistos y que la novela no te está diciendo, se nota, o sea, las acciones. Hasta el abuelo borracho que se supone que anda como nada más, o sea, es alguien que. Sí, todos los de la Claro. Y ahorita que comentas esto, que decías esta frase que define muy bien, o sea, los personajes todo el tiempo se están leyendo porque están en un juego de manipulación permanente. Entonces son como muy buenos definiendo al otro porque justamente están expandiendo, sí, es la expansión de este campo de batalla mental y psíquico que es justamente las emociones de los otros personajes. Entonces todo el tiempo se están leyendo, pero tienen que encontrar algo del otro lado. Entonces esto que dices de Mariana, que es como muy buena definiendo sus personalidades, tiene que serlo porque los personajes están definiendo a los otros personajes todo el tiempo. Sí. O sea, me encanta cómo Adela, que es la chica que no tiene el brazo, que ya casi al final nos enteramos que lo perdió en un ritual de bebé y ella ni enterada, ¿no? Y era prima de Gaspar, Y le estaban escondiendo incluso de la orden. Pero, o sea, esta chica pues se vuelve tímida, retraída, debido a que no tiene el brazo, es como la que menos convive. Y Gaspar se encarga de incluirla, le hace ese juego de la cajita, porque decía que tenía comezón en su brazo fantasma, ¿no? Y le pone una cajita con un espejo para que ella pueda rascarse y así tenga como el placebo cerebral de la sensación de que se está rascando el brazo que le falta, ¿no? Y así se le quita. Y es como algo que ella agradece muchísimo. O sea, y el acto bueno de Gaspar de quererla hacer sentir, pues, bien, incluida. Sí, eso es una parte que, bueno, como médico me llamó la atención porque ya ven que Juan tiene una condición de, pues yo la entiendo como una insuficiencia cardíaca porque nació con un problema cardíaco congénito, pero de verdad que creo que, o sea, Mariano Enrique lo describe como si de verdad fuera médico. Describe lo del miembro fantasma, que es algo que existe y que incluso yo como médico dije, oye, a ver, hasta podré usar la cajita, o sea, sí me quedé pensando en eso, o sea, digo, qué interesante que de verdad que tiene pues un contexto bastante bien informado y lo supo describir. Justo eso les iba a preguntar, que si tiene otra carrera, aparte de eso. No, periodismo nada más. Porque yo dije, bueno, esto tiene un chorro de psicología, ya habla de medicina, Historia. ya habla de historia, dije, o es psicólogo, historiadora. O autista. La teoría de Sol dijo, es autista. Pero yo sí pensé de verdad, o dijo, contrató un médico, un psicólogo que la asesorara. Pues como periodista mucha investigación, ¿no? No, pero es una mujer Es que increíble. Mira, sencillamente, cualquier autor inteligente puede escribir un personaje idiota. Pero ningún autor idiota podría escribir un personaje inteligente. Y otra vez, o sea, esta cosa de la caja es así como, ¿cómo qué brillante? O sea, qué brillante. O sea, no solo que te haya ocurrido como Y personaje, aparte que te pone el dibujo. que te haya ocurrido como autora para crear todo. Porque no solo es eso, porque finalmente es cómo constantemente está haciendo estas metáforas de la magia, ¿no? Que la literatura se parece a la magia porque son estas palabras puestas en cierto orden. Porque la magia es este acto de conocimiento que haces para cambiar la conciencia de alguien más. Entonces, este acto de la caja es un acto mágico, es justamente, y te da ¿cómo se dice? El presagio de que Gaspar también es un mago, porque justamente toma esta realidad y cambia por completo la conciencia de Adela. Y la realidad y la relación que hay entre ellos. O sea, Y lo que es bastante triste es que una vez que libera a Adela de esa comezón, empieza justamente esta comezón que le da la casa, que la llama. No sabe que cura a Adela, porque eventualmente la va a sacrificar. Spoiler. Oigan, y decía Soar en su artículo que escenas que te hacen de tripas corazón. ¿Alguna escena? O sea, yo recuerdo una que incluso me dio náusea, que sí fue así como que, o sea, ahí tomé mi poder de cerrar tantito el libro porque dije, ay, no quiero verlo. O sea, en la película me puedo tapar los ojos, pero si estoy leyendo no me queda de otra. tu cerebro No voy a sacarme la hoja, ¿no? Entonces fue como, medio lo cerré y dije, no, a ver, ¿qué pasó ahí? El brazo en el tórax, Dios santo, o sea, no podía creer eso. Esa fue la escena que más me El brazo de bebé. O sea, es importante que el sea brazo bebé. de bebé, que además estábamos pensando que ese bebé era El hijo del tipo, o sea, te da ahí Mariana era Enrique como sí una juega- pista falsa, ¿no? sí juega contigo para Del tío. que creas que es el hijo del recién tío. nacido del tío, Ay. que le cosieron el propio brazo del bebé adentro, pues, Y ¿no? que el tío era tan bueno y
Pero sí, todavía aún peor, o sea, que el bracito del bebé esté en el pecho, o sea... A mí algo que me generó que dije, puras ideas para seguir haciendo maldades, la caja de párpados. Ay, sí. Güey, o sea, ¿te puedes imaginar una caja de dedos, de ojos? Bueno, también vivimos en un país donde dices, ya no puede pasar algo peor. Pues sí pasa. Y te sale, estás leyendo y abre la caja, una caja de párpados. O sea, no de dedos, no de orejas, no de piernas, no, una caja de párpados. O sea, es más, hasta de dientes. ¿Y sabes qué? Que ahí también elige algo que todos hemos tocado. Y que tiene esta cercanía con el ojo que incluso a mucha gente le provoca ansiedad, ¿no? Y que alguien se toque el ojo. Sí, tengo un amigo al que molesto haciéndole en mi ojo. Pero, o sea, tienes esa cercanía, entonces lo puedes imaginar perfecto, o sea, como tocar muchos parpaditos. Sí, o sea, vivimos en un México que vemos en las noticias que encuentran fosas y... O sea, sí, que puede ser que ya has visto todo en la vida real, ¿no? Entonces dices, ¿en qué momento puedes superar la ficción? Pues te pone una caja de párpados. Y es donde me doy cuenta del tipo de genio perverso que es esta. Sí, justamente así como, ¿cómo llenas una caja de párpados? O sea, porque tienen dos por cabeza, o sea. No, uno, dos, una. Es como cuando te preguntas cuántos pollos requirieron para un kilo de alitas, pues, ¿no? Exacto, qué tortura. Y que además también la otra. No lo había pensado. Un pollicillo. Te acabas de arruinar las alitas. Y que además también la otra cosa, que sin párpados puede seguir vivo. O sea, y que te hace preguntar, ¿dónde están estas personas sin párpados ahí por el mundo? Que una de las cosas Yo creía que Naranja Mecánica era macabra porque los hace ver videos, pero imagínate que en lugar de ponerte el artefacto para Te quites y obligatoriamente lo ves. y que andes ahí por el mundo sin párpados. Pues, o sea, ¿qué le pasa? Porque es muy misterioso. Porque además otra cosa que Mariana mueve perfectamente, que es el sentido de lo siniestro. Lo siniestro, básicamente definido en términos freudianos, es esa cualidad que tiene un objeto familiar de extrañarse, ¿no? O sea, por ejemplo, una niña en un vestido blanco en un parque a las 10 de la mañana, pues, encontrarte a la misma niña a las 4 de la mañana, a ver si... Es un elemento familiar que se vuelve siniestro, pues, ¿no? ¿Cómo das el giro, no? Por ejemplo, cuando no les ha pasado que hablan con alguien que no parpadea o que te dice algo gracioso sin reírse, es extraño, pues, ¿no? Porque justamente estamos viendo ¿Qué pensaron? estos movimientos de la realidad de algo familiar que se vuelva extraño, ¿no? O sea, por eso tu casa, por eso la casa de la parte de la casa es tan extraña, porque es un lugar familiar, es una casa. Y muy pequeña. Ajá, o sea, pero que además no mide lo mismo por dentro que por fuera. Eso es muy siniestro, que lo están diciendo constantemente. O sea, la parte donde están viendo el teléfono, que es así como, esa madre va a sonar, y lo más siniestro es que no suena. Porque todo el tiempo estás esperando, o sea, lo más fácil hubiera hecho hacer sonar el teléfono. Y que sonara de fondo algo más como 7 días, no sé, qué fuera, ¿no? Párpados, cuidado tus párpados. Le hablan de banco HBC, ¿no? Y que justamente que no funcione y que sí sean los párpados, pues otra vez, ¿no? Que es un elemento familiar. Lo más tremendo hubieran sido labios, hubieran sido dientes, hubieran sido orejas. A lo que estamos a lo mejor Sí, no acostumbrados, pero sí que lo asimilen. Que como lector de terror, que como has visto suficientes películas de terror o conoces suficientes historias violentas, tú ya esperas algo, tú ya tienes este efecto de lo que llama Gadamer el horizonte de expectativa. Tú has leído suficiente como para que ya no te sorprenda cualquier cosa. Pero justamente... Hasta ojos. Sí, porque ojos hubiera sido pues usual, pues, ¿no? O sea, más o menos... Hay unos bien normales, bien sádicos, ojos, dientes. ¿Eso qué? Y que ahí te das cuenta de la genialidad que tiene Mariana Enríquez, porque no solo supera la tradición literaria, sino que además sabe que tú como lector ya has leído suficientes cosas como para sorprenderte. Y eso me parece... brillante. A ver, el hecho de los niños enjaulados en las cuevas, deformes, vivos, que todavía tenían que ir a alimentarlos, eso también era algo que a mí me ¿Esa fue tu dejaba. escena? Que Yo te creo hizo que así. sí, vas a ver, Sí, es que también saber de un niño así, La putrefacción en la que vivían. me dolía, o sea, de verdad me dolía. Y yo, ¿sabes qué? Con los niños no. ¿Sabes en qué pensaba? En En los los de niños Palestina. enjaulados, no, en los reportados del Trump.
Ajá. O sea, que así los enjaularon en la frontera. No, pero porque sí, es de lo que leímos, ¿no? En Arizona y en noticieros y, o sea, es algo que también, o sea, Es ajeno. revive una imagen ya conocida, ¿no? es una emoción horrible, o sea, de verdad que esa parte sí me hizo un nudo en la garganta. Dices, ¿qué con niños? Todo, o sea, hablaban de la mano que tenía Rosario guardada, esa mano que anduvo por todos lados, los párpados, el terror de la casa, el terror el ritual de la oscuridad, pero a mí ese punto de los niños descubro que sí me hizo un nudo aquí. ¿A ti, Marta? Igual la de los párpados, pero también en el contexto de que se lo da, la cajita se la da el papá, ¿no? O sea, eso aparte es como que mi papá me da cosas buenas, me da juguetes, o sea, no me da párpados. O sea, el simple hecho de que sí, toma esto feo, o sea, esa parte. Y que se lo da sonriendo, ¿no? Sí, Está contento. Oye, pero ahora está como en un brote psicótico, según Ajá. ahí en el libro, porque y él después es como que, ay, mi papá ya me hizo otra y dura enojado con él un ratito, ¿no? Pero es que dices, o sea, como el papá le hizo eso a su hijo. Pero también Y no es solo- la realidad de muchos niños, ¿no? O sea, de acercarse a sus padres y no saber cómo les va a responder. Sí, exacto. Si vas a ser el padre bueno, cariñoso, o vas a tener, en este caso era la oscuridad que se apoderaba de él, pero en otros casos, que fuera de la novela sería estos brotes psicóticos que viven. Golpes. Es que Pero eso- como decía muy hace ratito, o sea, las infancias saludables ya son las excepciones. Y que además, hablando también de lo de los miedos cotidianos, lo difícil para el que lo padece y para las personas alrededor, que es vivir con alguien con un problema de salud mental. Porque evidentemente Juan, No, o sea, con lo todo- raro sería que no tuviera un problema de salud mental, ¿no? Sí, exactamente. Desde que estaba criado en su casa, Juan ya tenía, o sea, de sus padres biológicos, o sea. Pues lo ven, sí. O sea, ya desde ella es una herida que carga toda la vida. Y aún sabes que vendiéndolo a esta, o sea, ¿cómo es de cabrona la desigualdad en Latinoamérica? Que aún vendiéndosela a una secta diabólica, seguro tuvo una mejor vida que quedándose con sus papás pobres en Latinoamérica. Oye, luego lo leí así, yo me imaginaba todo un vikingo y ya luego al final ya todo flaco, acabado. ¿no? Oye, y también que bien importante la parte de la guerrilla, ¿no? Esta parte de la selva, de las cosas Quiero decir clandestinas. cuál es la parte que a mí me impactó y que me dejó con un mal cuerpo. Sí, por favor. A ver, lo del brazo del bebé, definitivamente creo que está en el top y lo volvería a repetir porque ya lo dijiste. Entonces, yo creo que la segunda no es una parte como tan. No es nada explícita en términos de violencia. Pero la parte donde Argentina ganó el mundial del 86. Ah, Y justo ¿Por qué? el capítulo termina diciendo: y esta fue la última vez que fueron felices. No La volvieron a última ser vez que felices. se Ajá. ¿Verdad? Y es así como. ¿por qué? Dios santo, pero ya les pasó un montón de cosas horribles y falta la mitad de la novela. ¿Qué les va a pasar a estas Y personas? son no? 6 Y ahí, y ahí fue, en las primeras eran felices, ¿cómo les va a ir las otras 300? Entonces por eso me dejó con muy mal cuerpo, porque además es un momento muy bonito, que están viviendo con ellos, está el tío, están enlazados, o sea, es una época claramente feliz, pues, ¿no? Y que además sientes que los personajes se la ganaron, pues, después de todo lo que le ha pasado. Y cuando la enferma psicópata esta dice, y fue la última vez que fueron felices, fue la última vez que sonrieron, Porque viene lo es así bueno. como de changos, ¿qué va a ¿Qué va a pasar? pasar? Por eso me dejó con muy mal cuerpo. ¿Y la parte favorita? Uf. ¿Quién quiere empezar? No sé, ¿tienes una? Yo la parte favorita cuando la casa se come Adela. O sea, es muy tétrica y creo que la tuve que leer como 2 o 3 veces para poder entender el... Porque querías otra vez. No, porque este contexto pues te están describiendo una casa, o sea, yo me imaginaba una casa de interés social, o sea, un pie de casa, que es un terreno con un cuarto común que no hay para dónde, o sea, que obviamente la ves por fuera y no tienes mucha duda de cómo es por dentro, cómo es la dimensión por dentro, ¿no? Y todo lo que sucede, o sea, yo pienso que esa ha sido de mis... Buenas relaciones. Sí. No sé, ustedes. A mí me encantó ay, pena decir que qué cliché, pero la escena de Vicky en el hospital. O sea, como siendo así súper Grey's Anatomy. me la imaginaba y sí, o sea, esa fue una escena que me causó alegría. A mí me gustó mucho precisamente la parte donde Juan le dice, esta es nuestra parte de noche. Cuando regaban las cenizas de Rosario, pues yo no sé, me imaginaba la luna, el río, cómo se veían. Y cuando, pues yo ya fue cuando dije, aquí mencionan nuestra parte de noche. Me gustó desde cómo entraron. No fue muy feliz, o sea, creo que fue una escena neutral, ni buena, ni mala, ni
pues sí, no había maldad, no había cosas así, pero yo me la imaginé muy bonita, me los imaginé a los dos, veía una alumnototota, cómo les daba a ellos, y al leer, esta es nuestra parte de noche, dije, Que era del poema de quién? Emily Dickinson. Sí. Sí, no, Sí. Sí, Emily Dickinson, sí lo mencioné. eso sí lo olvidé, Sí, pero lo- yo me enfoqué mucho yo visualicé así el río, ellos, la luna, entonces no sé, me gustó. Bueno, me gustó una escena también donde cuando me gustaba esa ansiedad de quererse comunicar con Rosario, De buscarla en el más allá. buscarla en el más allá, o sea, como el quererla hacer presente cuando hace el ritual donde le habla a un demonio, donde acomoda todo, y esa escena me gusta. Yo compartiría también la de Billy, o sea, la parte de Adela es como, creo que la parte más terrorífica de toda la novela, la mejor escrita. De hecho, para quien no sepa, hay un cuento específico que se llama La Casa de Adela, que es como la semilla para esta novela, que recomendamos ampliamente que revisen. Pero para no repetir, yo creo que diría la parte de la periodista, o sea, porque es un gran cambio de ritmo, o sea, cambia como el enfoque de la novela y también otra vez se vuelve a enrarecer, ¿no? Se vuelve a poner tenebroso y otra vez con esta dinámica de los desaparecidos que están en una fosa común de la dictadura, investigando, y cómo terminan uniéndose esas historias, y otra vez te recuerda los talentos literarios de Mariana Enríquez, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero yo en cuanto veo que Adela, que te mencionan al principio que en el ritual pierden miembros y te presentan a una niña sin brazos, como esta niña se la orden, pues, ¿no? Sí, claro. Yo tuve que avanzar más. Y cómo se vuelven misteriosos los papás y todo eso, y luego cómo la mamá de Adela vuelve a aparecer, que tenga esta conversación con la periodista y justamente te recuerda los conjuros que hizo Juan para ocultar al hijo, y tú te preguntarías cómo funcionaría eso con una persona que no esté dentro de ¿Y qué dice si voy a la calle 146 y me marcan los 148 y me regreso y vuelvo a mí? Ajá, todas esas cosas que hace, o sea, ese relato podría funcionar como un cuento también, perfectamente, ¿no? Es como le estaba buscando a esta persona y no la encontré, y cómo se vuelve loca, y que podría ser un cuento de Lovecraft, de Stephen King, de todos ellos, pero no, es de una morra en Argentina que hacía periodismo. Es ella. Sí. Pero Y más la- Es ella, es Todo Mariana. el mundo dice que es Mariana, de hecho Soar lo comentó porque Sí, es ella, plasmó su historia. Su experiencia Su experiencia, profesional. ajá, o cómo ella hubiera investigado la guerrilla, los desaparecidos, las flotas Y que también clandestinas. es muy probable que en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, si te pones a investigar los desaparecidos, muy probablemente también te vuelvas loco. No, sí, Exactamente. pero esa parte de la casa del terror es muy psicológico. ¿Cómo te lo van narrando? ¿Cómo que Muy no estilo llevan- gótico, Sí, ¿no? Lo que sí, platicábamos de cómo te van modificando los espacios para El que escenario, crees. sí, que van oscuras, pero pueden ver, o sea, más que nada es así como un terror muy psicológico. Porque es muy onírico, es muy un sueño, Sí, ¿no? exacto. Esta sensación de Exacto. estoy en mi casa, pero no se siente como mi casa, ¿no? O voy a la escuela, pero yo ya no voy a la escuela, Sí. pero me parece normal. Es muy de estos sueños de, otra vez, los sueños Hasta son tipo siniestros, pesadillas. de lo familiar enrareciéndose o de lo raro familiarizándose también. Fíjate que yo siempre pensé en H.P. Lovecraft. Cuando le iban narrando, no sé por qué. He leído muy poco de la verdad sobre. Mi hijo tiene muchos libros, pero uno solo sí le dediqué la lectura porque no soy muy fan. Y me recordaba a uno de una caverna que narraba y decía, ay, este es H.P. No, incluso la oscuridad tiene esta estructura de los dioses Lovecraftianos, ¿no? Deidades lejanas, demasiado poderosas como para que les importemos un pito, Eso pero también justamente su también. interacción con ellas y hacen, solo por rozar un poco de su divinidad, eres mutilado, o te mueres, o te vuelves loco. Te vuelves loco, eso no es un. La otra escena que se me hizo muy fuerte es la de Juan, cuando rompe el cristal de la ventana Ay, no. Y marca- Odié sí, esa que le parte. grabe el símbolo a Gaspar. No, sí, yo odié eso, de verdad no. Y cómo, o sea, cómo tenía que ser mentalmente ausente para hacerle daño a su hijo, pero pues era ahora sí que para esconderlo y protegerlo, ¿no? Pero toda esa escena, cuando es el accidente de Gaspar, que no lo recuerda y que después cuentan cómo se lo peleaban en la orden, ay, no, sí. Bueno, Esto tenemos que- plática como para otras 2 horas, pero pues obviamente necesitamos ir cerrando. ¿Quieren cerrar con algo en especial? Pues primero, toda la gente que vea este podcast o llegue de cualquier forma a alguna reseña y le interese y lo vaya a leer por primera vez, lo único que puedo decirles es
qué puta envidia que lo vayan a leer por primera vez, la verdad. O sea, es un libro que si tuviera el poder de borrarme de la memoria para tener la experiencia de leerlo por primera vez de nuevo, definitivamente lo haría. Porque, otra vez, me parece una obra total, una obra que es una carta de amor a la literatura, a cierto tipo de literatura, la fantasía y el terror principalmente, y que además también habla de lo que llamaría Galeano las venas abiertas de América Latina, de explicar justamente cómo es el terror específico de estas sociedades tan particulares en las que nosotros vivimos, en las que habitamos, ¿no? Y que constantemente el siglo XX a Latinoamérica, o sea, Latinoamérica no pasó por el siglo XX, el siglo XX le pasó por encima, ¿no? Especialmente Argentina, ¿no? Pero que esa cosa que nos hermana constante y sistemáticamente, que es el trasfondo religioso, filosófico, político, idiomático, que hace que básicamente si en América Latina tenemos estas cosas en común que nos causa terror, estoy absolutamente convencido de que también hay un montón de cosas que compartimos que nos causa amor, que nos causa solidaridad, porque también es una obra... Espero que no, jamás nunca. De nuevo. Como dirían los argentinos respecto a la dictadura, nunca más. Pero que además también esta cosa es una obra sobre también la solidaridad. Como constantemente, a pesar de todo el terror que estaban pasando, toda la orden, había un montón de gente después. Tali, la tía de Gaspar, los amigos de Gaspar, sí, los tíos, como constantemente, a donde fueran, encontraban personas que estaban dispuestos a ayudar, a rendir la mano. Y creo que sí, tenemos nuestra parte de noche, pero creo que también en América Latina nos corresponde pues nuestra parte de día. ¡Ay, qué bonito! Gracias por venir, Moy. ¡Qué padre tenerte! Por regalarnos este análisis tan introspectivo de Mariana Enríquez. No, pues yo encantado, estoy aquí cuando me inviten. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en el canal, darle like, compartir si les gusta el contenido, dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima. Lean a Mariana. Gracias. Adiós. Despídete, Tesla.